Muy buenos días, queridos niños. Una vez más nos volvemos a encontrar. En esta linda mañana trabajaremos el curso de física. En el capítulo 7 veremos el tema de circuito eléctrico. Ya habíamos trabajado lo que era la electricidad, las formas en las cuales se puede dar electricidad, ya sea por fricción o por magnetismo. Pues ahora vamos a ver qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico no es otra cosa más que decir que un camino cerrado por donde circula la corriente eléctrica, moviéndose de manera ordenada en la misma dirección. Ahí puedes observar que están elaborando un circuito eléctrico y la felicidad que tienen para poder lograr que este foquito se prenda, ¿sí? Un circuito eléctrico produce entonces la luz, el calor, el movimiento, las señales en dispositivos eléctricos y ondas electromagnéticas. En otras palabras, aquí podemos ver un circuito eléctrico casero. ¿Por qué se dice casero? Porque lo podemos hacer en casa. Tengo la presencia de una batería, un foco, los cables y el interruptor. Si te puedes dar cuenta cómo va este circuito, sale desde la batería, sale y va a pasar hasta el interruptor. El interruptor sigue hasta llegar al foco. Y el foco nuevamente lo va a regresar a la batería. Es por eso que se dice que es cerrado, porque prácticamente es un ciclo en la cual va a conducirse esa corriente eléctrica. No te vayas a olvidar, cuando hablamos de corriente eléctrica, estamos hablando de ese movimiento ordenado de las cargas eléctricas. Entonces, cuando hablemos de circuito eléctrico, te puedes dar cuenta ya desde sí que estamos viendo ciertos elementos importantes para que se dé este circuito eléctrico. Si falta uno de ellos, no se puede hablar de un circuito eléctrico. Entonces, necesariamente tiene que tener sus elementos. Pero antes de pasar a los elementos, vamos a ver los tipos de circuito eléctrico que existen. Existen dos tipos. Estos son en serie y en paralelo. Cuando trabajamos o escuchemos la palabra en serie, significa que solo existe un camino, dice, para que la corriente, solo existe un camino para la corriente desde la fuente. Si te das cuenta aquí, la fuente es la pila, la batería. Desde ahí es donde va a salir. De ahí se conoce como fuente de energía. Si te das cuenta, observa las flechitas, mira, ve, es una manera cíclica, donde dos focos están unidos por un cable. Ahora, cuando escuches este tema de serie o circuito en serie, específicamente nos indica que la corriente va a fluir a través de los mismos elementos. ¿Qué significa? Que está yendo, van a pasar necesariamente uno seguido del otro. Necesariamente es uno seguido del otro. Y además, que esta corriente es igual en cualquier punto. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de circuito? Que si uno de ellos se rompe por ahí o se malogra, se quema un foquito, automáticamente todo este circuito deja de funcionar. Entonces, esa es la desventaja. Que prácticamente si uno de ellos se quiebra, se rompe o se quema, vamos a quemarse el foquito, se quemó, todo el circuito deja de funcionar. A diferencia del circuito paralelo, que tiene dos o más caminos desde la fuente de tensión, la fuente de energía. Veamos aquí, te puedes dar cuenta que cada uno trabaja de manera independiente. Claro que la fuente es una sola, sale aquí la corriente eléctrica y se va a distribuir, ya sea al foco de arriba o al foco de abajo. Cada uno de ellos trabaja de manera independiente. Este circuito se llama circuito paralelo. Entonces, cada receptor es el foco, el receptor es el que recibe la corriente eléctrica. Cada receptor está conectado desde la fuente de una forma independiente del resto. O sea, es como que él trabaja solito, por así decir, ¿no? Este foquito trabaja solito y este foquito trabaja solito. Es independiente. ¿Cuál es la ventaja, se podría decir aquí? Que si uno de ellos se rompe, se quema, no altera en nada, sigue funcionando nuestro circuito. Entonces, aquí tenemos una desventaja, que si se quema o se rompe, simplemente todo el circuito deja de funcionar. En cambio, en el paralelo, no, como es de manera independiente, puede seguir funcionando. Tiene su propia línea, por eso dice.
¿ok? Entonces, ya hemos visto los tipos de circuito. Tenemos dos tipos de circuito en serie y en paralelo. Ahora sí, nos enfocamos en los elementos de este circuito. Ya hemos escuchado algunas palabritas como fuente, como receptor. Entonces vamos a ver específicamente de estos elementos. Estos elementos son muy importantes porque si uno de ellos falla, ya no se puede hablar de un circuito eléctrico. Vamos a iniciar con esta palabrita, generador. ¿Qué es el generador? Te das cuenta que está señalando a la batería. El generador también es conocido como la fuente de energía. Esta fuente de energía es aquella que desplaza la corriente eléctrica. Puede ser una batería o puede ser una pila. Entonces, ¿cuál es la función del generador? Desplazar, porque de él va a salir, desplazar la corriente eléctrica. Lo puedes encontrar también con el nombre de fuente de energía. Como segundo elemento vamos a ver al interruptor. Todos en casita tienen un interruptor, ¿no? Para prender y apagar el foquito. Ahí, el interruptor abre y cierra el circuito para que funcione o deje de funcionar, valga la redundancia. Es por eso que dice abre, funciona, cierra, deja de funcionar. Esa es la función del interruptor. Que haya un pase de corriente eléctrica o simplemente que no haya nada. Como tercer elemento tenemos al receptor. El receptor es aquel que recibe, pero va a recibir la energía eléctrica, esta corriente va a recibir y la va a transformar. Esta palabra, escúchame bien, transformar. ¿La va a transformar en qué? En energía luminosa, aquel que llega a nuestros hogares. Obviamente te decía que prendes tú el interruptor en casita, ¡pac, pac! Y automáticamente sale la luz, ¿no? Sale la luz porque cuando hablamos de energía luminosa es aquella que ya podemos nosotros ver, llega a nuestra casita. Entonces el receptor transforma y los conductores transportan. Es la diferencia de una y otra palabra. Transporta. El conductor transporta la energía a través de los cables. En su mayoría de veces los cables, ¿de qué tiene que ser? De cobre. ¿Por qué? Porque el cobre es un elemento muy bueno para la conducción de la electricidad, ¿no? Conduce la electricidad, la energía eléctrica. Entonces tenemos ¿cuántos elementos? Tenemos 4 elementos, mis. 4. El generador o fuente, el interruptor, receptor y el conductor. Estos 4 elementos necesariamente los tenemos que tener para poder hablar de un circuito eléctrico. Los 4 trabajan al mismo tiempo, si no, no existiría. Si uno de ellos no está, en algunos casos, el interruptor no figura de esa manera como interruptor, sino también lo hacen de frente, lo conectan a la batería cuando están haciendo experimentos. Pero en sí tiene que constar los 4 elementos que son muy importantes en el circuito eléctrico. Muy bien, hemos visto entonces los elementos del circuito eléctrico, que son 4. Hemos visto los tipos de circuito eléctrico, que son 2, el paralelo y en serie. Ahora vamos a pasar al desarrollo de nuestro texto en la página 200. A ver, ¿qué número es? 231. Ahí está. 231. Me dice en la número 1. ¿Cuántos elementos tiene un circuito eléctrico? Ya hemos visto que tenemos 4, ¿sí? Tenemos 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Fuente, ¿qué más? Interruptor, ¿qué más? Tenemos los conductores y los receptores. Si no quieres mencionar fuente de energía, puedes decir generador. 4 elementos. ¿Quién transforma? Transforma. No transporta, transforma. Hace que llegue a mi casa la energía luminosa. ¿Quién es? El receptor. El receptor transforma la energía, ¿ok? ¿Y quién lo transporta? Que sale desde la batería y va a ir por un cablecito. Va a ir, ¿quién es? El conductor. Entonces el que transporta es el conductor y el que transforma es el receptor. Normalmente, ¿cómo lo vas a relacionar?
El receptor, foco. El conductor, cable, o sea, por dónde se va a ir, por dónde se va a dirigir esta corriente, por el cable. Entonces el cable es un conductor, está conduciendo. ¿A dónde llega? Llega al foco. El foco se llama receptor, porque está recibiendo toda esa energía o toda esa corriente eléctrica y la va a transformar en energía luminosa. ¿Quién abre y cierra? Plic, 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 plic. En la casa a veces solemos jugar, nos da el tic de los dedos. Tic, 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 tic. Eso, muy bien, el interruptor. El interruptor abre y cierra el circuito. Muy bien, pasamos a la siguiente página. En la siguiente página, la 232, continuamos. ¿Quién se encarga de desplazar? Desde ella va a salir la corriente eléctrica. ¿Estamos hablando de quién? De la fuente de energía o generador. Ella nos va a desplazar la corriente eléctrica. Muy bien, continuamos entonces en la número 6. Dice, una fuente de energía puede ser, a ver, el USB, ¿puedo yo conectar y me sale luz? El mouse, el cuaderno, la batería es una fuente de energía, así como la batería también puedo utilizar una pila para poder hacer mi circuito eléctrico casero. Es un conjunto de elementos, tenemos 4 elementos. ¿Cómo se llama este conjunto? Este conjunto se llama circuito eléctrico. Aquí se llama el circuito eléctrico. Vamos a ver, aquí nos salió la lineecita, ¿qué fue lo que pasó? Ahora sí, solucionado, se había quedado pegada la tecla. Bueno, continuamos entonces en la número 8. Dice, ¿cuántos tipos de circuito hemos estudiado? ¿De cuántos hemos visto? ¿Cuántos tipos? 2 tipos, ¿no? Estamos hablando del circuito en serie y el circuito en paralelo. Cada uno tiene su desventaja y otro tiene su ventaja, ¿no? Entonces, desde serie, si uno se malogra, se quema el foquito, todo el circuito ya no funciona. En cambio, en el paralelo trabaja de manera independiente, ¿no? En el sistema internacional, dice la número 9, la unidad de la carga eléctrica, ¿cuál es? La unidad de la carga eléctrica es el coulomb. ¿Ya? Esto también lo habíamos mencionado en la clase pasada. ¿Cuál es la unidad de la carga eléctrica? El coulomb. Y la número 10 menciona, dice, los cables metálicos. Es un ejemplo de, ya me dijo la palabra clave, ¿no? Cables. Si me habla de cables, estoy hablando de conductores. Los cables son aquellos por donde se va a conducir la energía eléctrica. Entonces, ahí tenemos hasta la número 10. Hemos desarrollado nuestro texto. Ahora, antes de pasar a nuestra tareita, te voy a mostrar un videíto muy bonito para que puedas observar y con eso te puedas ayudar quizás para poder hacer tu tareita de experimento. Eléctrico. Buen día, niños. ¿Sabían que la electricidad nos permite encender los bombillos de nuestra casa y también usar los electrodomésticos? Sí, profesor. Es importante la electricidad en nuestra vida cotidiana. Les propongo que me acompañen al laboratorio. Me gustaría enseñarles a hacer un circuito eléctrico. Profesor, buena idea. Antes, ¿me puede explicar qué es un circuito eléctrico? Anita, un circuito eléctrico es un recorrido cerrado que hacen las cargas negativas y positivas, es decir, que la energía eléctrica se mueve en un círculo. Vamos a comprobarlo. Comprendo, profesor. ¿Qué necesitamos para hacer un circuito eléctrico? Anoten, niños. Necesitamos una pila, un cable, clips y un bombillo. Recuerden, niños, que es importante seguir las normas de seguridad en el laboratorio para prevenir accidentes. Este circuito lo haremos bajo mi supervisión. Cualquier duda, pregunten, chicos. Está bien, profe. Tenemos todo lo que necesitamos, menos a la hora. Antes, realicemos un dibujo del diseño de nuestro circuito. Une el extremo del cable al polo negativo de la pila y después al bombillo.
¿Y tú, Jeffer? Según las explicaciones del profesor Álvaro, une el otro extremo del cable al clip y después al bombillo. ¡Qué interesante! Observa, Jeffer, el bombillo encendió. Es asombroso. Ahora comprendo si funcionan las linternas, los timbres, mi televisor y todos los electrodomésticos de mi casa. Gracias, profesor. Fue una gran experiencia. Espero hayamos aprendido cómo funciona un circuito eléctrico. Nos vemos. ¿Te gustó el videíto? Claro, ¿no? Hemos visto cómo se puede hacer un circuito eléctrico casero en casita, valga la redundancia, e incluso aquellos que no pueden encontrar ese interruptor, simplemente se puede conectar de manera directa con el clip. Entonces ya tienes una forma de poder hacer tu circuito eléctrico. Recuerda que esto se presenta la siguiente semana. Desarrollo de la tareita de la página 232. En la 232, a ver, vamos a ver, tenemos la número 1, dice menciona los elementos del circuito eléctrico. Hemos visto que son 4, ¿sí? Primero, encabezando, tenemos al generador. En segundo punto, al receptor. Tercero, el conductor. Y cuarto, interruptor. Entonces, si tú deseas, puedes agregar a ello para que recuerdes cada uno de los elementos, ¿no? En generador le puedes poner batería, en receptor puedes colocarle un foco, en el conductor, cable, y el interruptor sí queda como interruptor, nada más. ¿Cuántos tipos de circuito eléctrico hay y cuáles son? Hay 2. ¿Cuáles son? En serie y en paralelo. Ahora, según esta manera de esquemática, dice, los siguientes símbolos representan a los tipos de circuito. Este es un circuito, si te das cuenta, aquí había un foco, acá abajo había el otro foco, ¿sí? ¿Cómo se llamaba este circuito? Un foco arriba y un foco abajo. Se llamaba en paralelo, en paralelo. Y cuando un foco, vamos a asumir que el foco está aquí, en la puntita, otro está acá abajito, otro en la puntita, otro en la abajito, así, en zigzag, uno seguido del otro. ¿Qué quiere decirme cuando está uno seguido del otro? Es en serie, es un circuito en serie, ¿ya? Entonces, paralelo es simplemente, a ver, uno de arriba y uno abajo. En cambio, en serie puede ser así lineal, incluso puede estar así como está en la gráfica, ¿sí? ¿Cuál es la función de los receptores? Recuerda que el receptor es aquel que va a recibe esta energía eléctrica y la va a convertir en energía luminosa. Esa es la función del receptor. Normalmente lo vamos a identificar viendo en nuestra casita nuestro foquito que nos está iluminando. Y por último, en la número 5, ¿cuál es la función del conductor? Conductor, que conduce. Como estamos hablando de la energía eléctrica, va a transportar la energía eléctrica. Lo que sale de la fuente del generador lo va a pasar ¿a quién? Al interruptor. El interruptor abre y cierra. Luego va a llegar ¿a dónde? Al foquito, a mi bombilla, a mi receptor. Y por último, esto también le va a regresar a la batería o generador. Entonces, eso es un circuito cerrado. Muy bien, mis queridos niños, esta ha sido nuestra clase de circuito eléctrico. Es muy sencillo hacerla. Lo que vas a hacer el día de hoy es completar con estos datos, sobre todo con la tercera diapositiva, si más no me equivoco, vas a completar tu esquemita que está en tu ficha. Vas a completar y luego con tus propias palabras vas a poder llenar la preguntita que se encuentra ahí abajo. Luego, en la parte que dice tareita de casita es elaborar tu circuito eléctrico casero. Entonces, esto tienes un tiempo de una semana. Lo vas a presentar la siguiente semana de la manera más creativa que quieras. ¿Has visto cuántos tipos? Hemos visto 2 tipos. Puede ser solamente con un foquito, puedes hacer de repente con 2 foquitos, 3 foquitos, dependiendo de tu creatividad, o simplemente también puedes trabajar un circuito paralelo. Eso va a depender de la manera como lo vas a trabajar. Y dice bien claro ahí, con ayuda de alguien en casita. Puede ser de mamá, puede ser del papá, del hermano mayor, de quien te disponga el tiempo de poder ayudar. Tienes una semanita para poder presentarlo. Muy bien, esto será
todo por el día de hoy. Que tengas una linda mañana, un excelente día y sabes muy bien que estamos para apoyarnos. Bendiciones para todos. Nos vemos. Chao, chao.